¿Qué tal, coleccionistas? Bienvenidos a un nuevo video aquí en Jerry Monedas. Y sí, como vieron en el título de este video o en la miniatura de este mismo, vale 9,000 pesos la travesura en Casa de Moneda. Una moneda de 20 pesos, sí, 20 pesos, que está catalogada como extremadamente rara. O sea, imagínense cómo está el asunto. Imagínense. Ahora, algo que yo ya les había mencionado en videos anteriores es sobre las monedas del capricho, que por ahí va el asunto. Monedas del capricho, monedas que se mandan a hacer, monedas que existe o cuenta la leyenda que se hacen con las mismas maquinarias, con las mismas herramientas con las que se trabajan las monedas que tú y yo utilizamos de manera diaria todos los días. Yo nada más voy a dejar el dato porque pues se supone que hay piezas de colección. Ahorita se las voy a poner aquí, nada más que les estoy platicando un poquito. Se supone que son piezas de colección. Se supone que son errores. Mucha gente las vende así como monedas con errores. Pero pues por ahí resulta que no. Y que son travesuras en Casa de Moneda. Sí. Entonces, empecemos con esto de lleno. Esto que estás viendo aquí es la moneda de 20 pesos. 20 pesos, 500 años de la fundación de la ciudad y puerto de Veracruz. Una moneda normal, una moneda mexicana de curso legal que entró en circulación el 22 de abril del 2020, fue acuñada en el 2019. Su valor nominal es de 20 pesos, es decir, actualmente en el 2026 la puedes aceptar, puedes comprar cosas con ella sin ningún problema. El centro, alpaca plateada, el anillo perimétrico es de bronce y aluminio. Esto por acá es el anverso, esto es el reverso. Parte de adelante, parte de atrás. ¿Ok? Su peso es de 12,67 gramos, su diámetro es de 30 milímetros, su grosor es de 2,4 milímetros. Como pueden observar, su forma es dodecagonal, quiere decir que tiene 12 lados, no es redonda. 60 millones de piezas se supone que hay circulando como esta, pero la realidad es que son menos por todos los que, pues por lo menos nos quedamos una, entonces son menos de 60 millones, acuñadas son 60 millones de piezas. Ok, esta es la moneda normal, en donde podemos ver lo normal, 500 años de la fundación de la ciudad y puerto de Veracruz. Hay varias cosas, pero la extremadamente rara que les voy a poner a continuación es esta. Sí, damas y caballeros, una catalogada por la PCGS como extremadamente rara. El reverso, normal, común y corriente, 20 pesos, tranquilamente, como pueden observar. Acá está el detalle, en el anverso, en la parte de adelante. Si se fijan, todo esto es normal. La forma es dodecagonal, quiere decir que son 12 lados, el anillo perimétrico es de bronce y aluminio. Pero al centro, sí, hay otro anillo en medio y luego ya digamos donde viene el águila. Esto está normal, si se fijan, esto está normal, tranquilamente. Y aquí es donde está el detalle. Se dice, o mejor dicho, la información que se tiene es que esto, en teoría, es lo del centro es un peso, que era lo que quería ver precisamente, esto, digámoslo así. Ahí está. Se supone que es eso. Y se supone, bueno, no se supone, es moneda de México, es moneda, está catalogada como prueba ensayo, error del 2019, valor nominal 20 pesos, pero es una rareza, lo que significa que vale mucho. Bimetálica, trimetálica. Las mismas características, 12,67 gramos, 30 milímetros de diámetro, grosor 2,4 milímetros, una sola pieza. Una sola pieza y es la que estás viendo aquí. Fue subastada el 23 de febrero del 2020.
El valor en el que se subastó fueron $504, que al día de hoy que está saliendo este video son 8,770 pesos, que su servidor los redondeó a 9,000. Pero aquí viene lo curioso, es que, bueno, de entrada se vendió como catalogada extremadamente rara en grado MS66, prácticamente sin circular, que vendría siendo min state, lo que significa. Entonces, aquí lo raro es lo que dice o cuenta la información, que es lo que les mencionaba al principio de este video. Para las monedas del capricho, para mí son falsas. ¿Por qué? Porque esto es lo normal. Pero si ves una moneda al revés, es decir, el centro de bronce y aluminio y el anillo perimétrico de alpaca plateada o acero inoxidable, quiere decir, y exactamente lo mismo, tanto en el reverso como en el anverso, simplemente cambiaron el orden de los metales. Quiere decir que alguien está sacando provecho de esto. ¿Por qué? Porque tiene las herramientas para hacer monedas exactamente iguales, con alguna característica diferente para poderlas vender o mandarlas a certificar como errores. ¿Para qué? Venderlas a un precio más alto, para venderlas como rarezas. Y esta es una de esas. La información nos dice que cuenta la leyenda que esta moneda, que es única en su tipo, se hizo en casa de moneda por parte de un trabajador a escondidas, o alguien tiene maquinaria, tiene herramientas para acuñar este tipo de monedas. Así tal cual viene la información de que este tipo de monedas o es o fue una persona que la fabricó precisamente para poderla mandar a certificar, catalogarla como, bueno, una buena certificación, un buen grado de conservación y poderla vender en un buen precio o subastarla en un buen precio, en un precio elevado, que es el problema de las certificadoras, que no saben a ciencia cierta si son falsas o cómo está el asunto. Ellas se encargan de certificar monedas, es decir, les llega una moneda y esta monedita, ok, es rara, la catalogamos como esto, pum, listo, vámonos, lo que sigue. Es el caso de esta. Rara moneda, así extremadamente rara, grado MS66, se vendió en $504 y así tal cual la información dice que alguien o la hizo a escondidas en casa de moneda o tiene las herramientas, pero que al final de cuentas se tuvo que certificar esta moneda. Y es por eso que vale 9,000 pesos. Bueno, casi 9,000 pesos, amigos. Entonces, ojito con este tipo de monedas, porque nuevamente hacemos ese llamado a las personas correspondientes que chequen este tipo. Miren, no es por nada, pero Casa de Moneda, Banco de México tienen muy buena em, seguridad, digámoslo así, como para que salgan este tipo de errores. O sea, esto no puede ser un error. Entonces, pues bueno, ahí está. Ahí está la moneda, así está la situación. Y sí, extremadamente rara. Ah, pero bueno, dicen que es una travesura, así le pusieron, por el hecho de que puede ser que alguien la acuñó en casa de moneda a escondidas. Entonces, pues sí, así las cosas con estas monedas, amigos. Y pues espero que les haya gustado este video. Y así les voy a seguir trayendo, lo que vaya encontrando de información con este tipo de piezas. Les voy a seguir trayendo porque, pues sí, a final de cuentas son monedas raras que la gente, todos ustedes, deben de conocer. Tengan un excelente día y nos vemos la próxima.